noches, Dios les bendiga mucho. Estamos nuevamente, como todos los viernes, a esta hora, 21 horas, por aquí por Juventud Transformadora, canal de YouTube del Ministerio Gente de Reino. Les saludamos, les saludo a todos, quien les habla el apóstol David Melión. Estamos desde San Gregorio, Santa Fe, República Argentina, para todo el mundo, porque sabemos que tenemos una linda audiencia en todo lugar, donde podemos ir creciendo a medida que vamos avanzando con estos programas. Esto que hemos llamado Diálogo en Confianza, que vamos con distintos temas, con distintas temáticas. Hoy queremos hacer una noche de hablar de las cosas maravillosas que Dios nos ha dado, pero también hacer pasar un poquito por la vida, por las cosas que nos toca vivir en este tiempo. Hoy vamos a tener un diálogo con la profeta Silvina Melión, mi hija, pero en el diálogo vamos a profundizar y hablar de acuerdo al ministerio que cada uno hemos recibido, el don que cada uno hemos recibido de parte de Dios. Como sabemos que estamos en un tiempo difícil, vivimos en un momento difícil, el mundo vive en un momento complicado. Yo ponía algunas notas hoy como para no olvidarme de estas cosas, porque el mundo vive un momento complicado y ese momento complicado ha traído, en vez de traer más, parece más unidad, más paciencia o más tranquilidad, ha acrecentado la maldad. La maldad está muy fuerte pegando en el mundo, porque esa maldad también ha traído hambre, y ese hambre trae mucha angustia, mucho dolor, muchísima cosa fea sobre la humanidad. Vivimos en un país, desde Argentina estamos haciendo esto, y vivimos en un país donde en algunos sectores la abundancia es demasiado y en otros sectores la escasez es profunda. Es casi como nunca se ha visto en estas latitudes, en estas tierras. Hoy miraba un informe muy duro, y traigo esto porque vamos a hablar de las Escrituras, porque parece que cuando vamos a hablar del Evangelio no podemos hablar de estas cosas, tenemos que alentar a la gente. Ayer escuchaba un periodista, que no viene al caso quién, pero decía que los pastores somos los mentirosos que alentamos a un pueblo o que alentamos a la gente para que la gente no sufra, pero la gente sufre. No, nunca dijimos que la gente no sufra, nunca decimos eso. Estamos parados sobre una realidad, sabemos la necesidad que tienen las personas, sabemos que la maldad ha traído y la corrupción han traído hambre y siguen trayendo mucho hambre sobre la tierra, pero también tenemos que ser verdaderamente sinceros. Dios no preparó estas cosas, Dios no estuvo planeando estas cosas. Hoy estaba mirando y preparando algunas cosas para unos mensajes, y estaba viendo que la desnutrición en el mundo se lleva 24.000 personas por día. Mueren en el mundo 24.000 personas por día por la desnutrición. Mueren de hambre, vamos a decirlo con todas las letras. De esas 24.000, 18.000 son menores de 5 años. No he visto que se quiera cerrar el mundo porque se mueren 24.000 personas por día de hambre. A nadie lo conmueve eso. Gente comiendo en la basura, gente comiendo en los basurales, en los tachos, gente que come comida que está casi podrida, o está toda mezclada, sucia. ¿Por qué? Y porque el hambre es un flagelo muy fuerte, mi querido hermano, mi querido amigo. Entonces, queremos en esto también, en estos programas,
de Diálogo en Confianza hablar de estas cosas. Queremos decir que creemos en la palabra de Dios, que predicamos el Evangelio, pero queremos decir que la maldad, la corrupción, la mentira política que se vive en el mundo nos ha llevado a esto. En este iniciar, que luego vamos a dialogar con Silvina, pero en este iniciar de esta noche, si vos decís que hay hambre es porque estás de un lado, si decís que están las cosas bien es porque estás del otro. No, ni de un lado ni del otro. La justicia de Dios es por la cual estamos orando. Que la justicia de Dios se manifieste, porque hay mucho alimento sobre la tierra, hay mucho alimento en el mar, hay muchísimo alimento en las aguas. Los mares están llenos de peces que se los llevan los piratas, que se lo roban. Argentina tiene mucha riqueza pesquera y sin embargo, por una razón política o geopolítica, esa pesca se la llevan de una manera extraordinaria de aquí y aquí se mueren las personas de hambre. Entonces, hay que hablar de estas cosas y por eso esta noche vamos a hacer este programa hablando de las Escrituras, pero también diciendo una realidad que las Escrituras nos muestran, que en los últimos días, que en los últimos tiempos, la maldad crecerá, la maldad va a crecer, pero también va a sobreabundar la gracia de Dios en la vida del pueblo que va a clamar por justicia y al final de la carrera, esto no va a terminar con el diablo al volante, esto va a terminar con Dios levantando a su pueblo y bendiciendo a las personas de buena voluntad. Hacemos una pequeñísima pausa, como hacemos todos los viernes, y nos metemos en el diálogo con la profeta Silvina Melión y seguimos adelante. Pero antes te recuerdo, Juventud Transformadora, te suscribes y todos los viernes te avisamos a través de YouTube cuando vamos a estar dialogando con ustedes. Bueno, seguimos, después de esta breve pausa, seguimos aquí en Diálogo en Confianza. Y bueno, como dijimos al comienzo, que íbamos a dialogar con Silvina Melión, profeta del Ministerio Gente de Reino. Silvina, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Estamos acá contentos de poder participar y poder estar dialogando de lo que vos estabas hablando recién. Yo estaba introduciéndolo y dejé la segunda partecita para este momento, porque la educación es fundamental en este tratado de lo que hablábamos con respecto a la pobreza, a la injusticia, a tantas cosas que pasan en el mundo. Educación es formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y efectiva de las personas. Y enseñar es comunicar conocimiento. Ni una cosa ni la otra a veces le interesa a este sistema del siglo que nos lleva a un mundo o nos lleva a las personas a creer que los derechos que tenemos cada uno de nosotros es pasar por encima del otro, siendo que las Escrituras nos enseñan totalmente lo contrario, ¿no? La Escritura dice que amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Una de las cosas que traen este tipo de problemas en el mundo, yo considero desde mi parte que está escrito, donde dice que el principio de todos los males es el amor al dinero. Y yo creo que lo que se vive hoy, tanto desde lo que es el hambre y como vos decías, de la educación,
las grandes mentes que están detrás de todo lo que sucede en el mundo, los ha movido a hacer todo lo que se hace y lo que vemos hoy, el amor al dinero que tienen y al poder, que es, como vos decías, amar a tu prójimo como a ti mismo. Todas esas cosas en esas áreas no existen. Han quedado como tontas. No existen. Quien hable de amor, quien hable de misericordia, quien hable de tener compasión hacia los demás, es algo tonto, es algo muy inocente, como creer en un mundo ideal de Disney que no existe. Pero ha traído mucho dolor esa maldad en el mundo, trae mucho dolor. Como vos decías de la educación, hoy no conviene que alguien esté educado, hoy no conviene que alguien sepa pensar, hoy no conviene que un chico pueda desarrollarse en su inteligencia, porque lo que conviene es tener un pueblo oprimido, preso de las ideas de otros, que crea en todo lo que le dicen otras personas y allá van como un rebaño que siguen una campanita. No conviene que la persona aprenda a pensar. Claro, y además uno se da cuenta, y ahora después vamos a ir a la segunda parte donde vamos a poner el Evangelio como solución, ¿no? Porque si no, pero uno se da cuenta que la gente que ha gobernado el mundo ha gobernado desde el punto de vista que a ver cuánto provecho le puedo sacar a gobernar. Y no tengo problema decir esto, porque hoy vemos lo que pasa en gran parte de la tierra, hoy vemos los que hemos ido unas cuantas veces a Cuba, por ejemplo, y hemos palpado desde adentro lo que vivía o lo que vive las personas allí. Los que hemos ido, en el caso mío, que yo he ido a predicar el Evangelio y no he ido a decir esto está bien o esto está mal, pero sí vi que había una generación que no iba a entender por qué no podía tener lo que el resto del mundo tiene. Entonces, esa generación se levanta y dice, bueno, si aquellos tienen esto, ¿por qué yo no lo puedo tener? El problema es que siempre los levantamientos van a dejar un saldo amargo, muy triste para los pueblos, porque el que tiene el poder, sea bueno lo que está haciendo o sea malo lo que está haciendo, nunca lo quiere perder. Y los tiempos que vivimos, parece que una de las formas de mantener ese poder es no meter educación ni conocimiento en las personas. La inteligencia es algo que se adquiere a través de lo que se imparte o te enseñan y se adquiere a través del pensamiento propio. Entonces, obvio que no conviene en ninguno de los aspectos. ¿Y cómo haces para frenar que alguien aprenda? Como lo decías, es todo como una cadena, un hilván tan bien pensado. ¿Cómo haces para que un chico vaya contento a la escuela y quiera aprender cuando tiene hambre o tiene frío? ¿Cómo haces para que te asista a un colegio? ¿Cómo haces para que se desarrolle en pensamientos si lo único que está pensando es cómo va a sobrevivir en la calle, a algunos que les toca vivir en la calle? Entonces, los pueblos, vos decías lo que pasa en Cuba, una generación que se levanta que ya no le pueden vender más lo que le vendieron, pero fíjate cuántos años y cómo se adoctrinó a la generación anterior para que aceptaran el modo de vida que tenían. No entrando en nada político porque, aunque nos gusta, no vamos a entrar en nada político, pero sí se nota y se ve a una generación, como vos decís, harta de que lo que le contaron y le dijeron que era de ese modo, se están dando cuenta que en otros lados no es así. Y fíjate, la podés contener durante un tiempo, pero sí, se terminó y ahora empiezan a manifestarse, pero como vos decís, va a traer dolor, eso va a traer mucho dolor. Pero vamos a quienes generan ese dolor. ¿Por qué generan ese dolor? ¿Qué los mueve a generar ese dolor? ¿Por qué tienen esa maldad o ese afán de poder tan desmedido en el mundo para que pequeñas élites de gente quiera dominar el mundo como lo domina? ¿Qué es lo que está detrás de eso? ¿Qué hay detrás de ese afán de poder?
Ahora, es extraordinario cómo se ha trabajado desde lo político y lo religioso. A ver si entramos un poquito acá, ¿no? Se ha hecho un trabajo tan fino desde la política que si vos pensás de una forma sos derecha y si pensás de otra forma sos izquierda. Si vos decís que no puede haber hambre, por ejemplo en Argentina, no tendría que haber hambre por todo lo que Argentina produce, entonces te van a decir, claro, usted piensa como el comunismo, pero que todos tengamos igualdad. No, porque el comunismo iguala para abajo. Y yo no quiero igualar para abajo, quiero igualar de acuerdo a la capacidad de cada persona, pero si no tiene la suficiente capacidad, no tengo tampoco derecho a que se muera de hambre. Si pienso en decir que Dios ve las cosas diferente y que Dios sí nos hizo a todos iguales, ¿qué me dice la gente? No, pero con religión no nos metemos. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios capturado por una religión que le hizo pensar al mundo que son los guardianes de Cristo. Ellos guardan a Cristo en un lugar donde se ve que es muy rico Cristo en esos lugares de la religión. Entonces, han dividido al mundo en esos pensamientos. Les ha llevado muchos siglos, pero han logrado el objetivo. Se ha logrado el objetivo. Ahora, nosotros tenemos que pensar que también hay que empezar a decir estas cosas para que logremos el objetivo de que el Evangelio ocupe el lugar que tiene que ocupar en una sociedad enferma de bronca, de odio, de impotencia, de un montón de cosas, pero que todavía creo que Dios quiere rescatarla. Yo creo que la misericordia de Dios es tan infinita que estamos a tiempo siempre de poder ser alcanzados por Él. Esta división que hizo la religión entre la capacidad del hombre de acercarse a Dios y si no es a través de una determinada forma o de una determinada manera, lo alejó. Porque el hombre entiende como que acercarse a Dios para que su vida sea diferente o para poder vivir bien es a través de una religión. Y siendo que es totalmente todo lo contrario. Claro. Dios no tiene una ideología, ahí no existe grietas con Dios, no existe nada de todo lo que hay hoy. Y como te decía recién, hay muchos filósofos y pensadores que dicen que el hombre siempre está en la constante, todas las ansias de poder que tiene es porque está en la constante búsqueda de la felicidad. Y cree que mientras más cosas tiene, o mientras más poder tiene, o más cosas adquiere, ahí va a ser más feliz. Entonces, desde ahí nacen todas el amor al dinero, el amor a querer tener dinero para tener poder, y así cree la gente, cree el común de estos sectores, de que así van a ser felices y que con eso a ellos les alcanza. Entonces te encontrás con un mundo muy desigual que si querés, como vos decías, hablar sobre el igualar, sos político y querés hacer política. A mí me tocó atravesar en un momento un estudio que estaba haciendo en un determinado lugar con unas personas y en ese momento querían que tratáramos el tema de la pobreza, que lo desplayáramos en hacer algo a beneficio de las personas, que hiciéramos un práctico donde presentáramos un proyecto con respecto a la pobreza, sin ayudar al pobre. O sea, tenías que hacer un proyecto sin ayudar y sin poder hacer nada, porque ahí caías en el facilismo de entregarle las cosas fáciles y todo lo demás. Entonces, podés ver al pobre, pero no podés ayudar al pobre. Más allá decían, ¿por qué? Porque intentaban enseñar de que al pobre se lo cambia con educación, con formación y todo lo demás. Pero si vos tenés un Estado, vos tenés un sistema donde no le da educación
a niveles que los saque de la pobreza, porque te le enseñan matemática, porque enseñan lengua, cosa que no está mal, pero no hay inteligencia emocional, no se les enseña a proyectar, no se les enseña a tener una vida de futuro con el trabajo. Entonces, si te vas a que solamente pueden estar bien si trabajan, sos de derecha, porque entonces solamente el que trabaja puede vivir bien y el que no trabaja que se jorobe. Pero mientras tanto tenés una brecha muy grande entre el que está pasando una necesidad y al que le va bien, demasiado bien, y no la ve y mira hacia otro lado. Nadie puede saber lo que se siente cuando tenés hambre o cuando tenés frío si no lo pasó. Si no lo pasó. Eso es sin duda, cuando vos ves a una persona protestando, metés a todo en la misma bolsa. Que pasa lo mismo del otro lado. Cuando ves a una persona en un auto nuevo, el que está del otro lado mete a todo en la misma bolsa. Que esto o el otro. A lo mejor hay gente que anda en un auto nuevo que está pagando 84 cuotas y por eso anda en un autito nuevo. Y está el otro que lo compró de contado. Y entonces está el que protesta porque tiene hambre, porque no fue a trabajar o no aprendió a trabajar, y está el que la vida le jugó mal y no tiene trabajo y vive en la calle, como se está viviendo muchísima gente en Buenos Aires, en la Argentina y en el mundo en la calle. Esta cifra que yo encontraba hoy en la estadística, que son números y son estadísticas, pero son personas. 24.000 personas por día, estadísticamente, que te está faltando ahí un 20, un 30%, que mueren de hambre por día. Es alarmante. Y que a nadie se le mueva un pelo y que te digan que una vez al año vamos religiosamente a dar una caridad para los pobres, pero se ve que cada vez, la caridad cada vez menos, o conviene armar pobre, porque cada vez hay más. Es que ahí está el trabajo y ahí está la clave de cuando decís que entendés a Dios y qué significa Dios. Partamos de la base de que Dios es amor. Si a vos te importa el prójimo y si tenés un poco de compasión, vos no podés ver a alguien con necesidad y no extender tu mano y ayudar. Y decir, calmar tu conciencia una vez al año con una caridad. No está mal. No en estoy buena diciendo hora que aunque sea una vez al año se logra eso. Pero durante todo el resto del año, esa misma persona que ese día donó con ese sobre para esa caridad, vio y tuvo acceso a lo mejor a otras personas que necesitaban algo y lo miró desde arriba o los miró desde otro punto diciendo, está ahí porque se lo merece y porque se lo busca. En este estudio que te contaba recién, decían, las villas pasan hambre porque quieren, porque podrían agarrar y sembrar y hacer su propia comida. Claro, mira qué Entonces, yo me acuerdo que en ese momento dije, somos divinos, pensar que personas que viven en 2x2 de chapa y que no tienen un pedacito de tierra y están todos amontonados, y vos, si tuviste alguna vez en una villa, ves que son 3 pisos puestos como en los arquitectos esos que yo creo que han hecho maravillas. Como ¿en dónde van a sembrar para poder comer? ¿Dónde van a tener un animal o van a criar una gallina para que les ponga huevos? O sea, es hablar desde un lugar totalmente ignorancia absoluta. Bueno, pero a ver, la gente que está escuchando, estamos desde San Gregorio, provincia de Santa Fe, República Argentina, en esto que llamamos Diálogo en Confianza, en el canal de Juventud Transformadora con Silvina Meleón del Ministerio Gente de Reino. Pero para la gente que está escuchando, ahora está escuchando y dice, bueno, pero ¿cuál es la salida? ¿Cuál sería el cambio si tuviésemos que hacerlo? Y a mí se me viene a mi espíritu la palabra justicia. Yo creo que si Dios viniese y dijera, bueno, vamos a hacer algo para que todo esto sea resuelto. ¿Por qué? Porque pienso en la Escritura cuando José vio el sueño del faraón y dijo, bueno, vamos a acumular
alimento por 7 años, porque van a venir 7 años bravos de hambre sobre la tierra, José fue puesto por el faraón egipcio allí para amontonar o acaparar alimento por 7 años, pero fue justo. Todo hombre que se acercó a buscar alimento, había alimento. ¿Por qué? Porque hubo justicia. Yo creo que si en vez de corrupción, en vez de chamullo, en vez de promesa, comenzáramos a vivir en un mundo que justamente funcionen las cosas y haya justicia a la medida de Dios, encontraríamos un camino para ir resolviendo este problema. Y no sería otro camino más que el Evangelio, porque el Evangelio es lo más justo que existe, que hay sobre la tierra. Y lo anado con lo que te decía recién. Dice la Biblia, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. La palabra bienaventurado significa dichoso, feliz. Y como te decía recién, es esa búsqueda constante de querer ser felices, y querer ser felices es querer tener más, y mientras más tengo, menos me importa el otro, mientras más cómodo vivo, menos me interesa si hay hambre, mientras que yo tenga comida en la mesa, no voy a salir a protestar, ahora me falta la comida en la mesa, voy a salir a protestar. Entonces hay como una cosa de que se genera en las personas con el tener o el no tener. Y entonces es inevitable que nosotros vayamos al Evangelio. Porque el Evangelio no es más que un sistema de vida, no es más que todo una guía de Dios para ser nosotros quienes llevemos el mensaje y que podamos dar lo que la gente está necesitando. Y lo que la gente está necesitando, más allá de todo, es a Dios, es ser felices, es ser feliz, es poder tener, si quieren ser felices, no se puede ser feliz con hambre. Yo recuerdo haber tenido nada y muy poco, de poco a menos, indigencia no, pero tener poco y ser feliz porque sabía y tenía esperanza y porque estábamos detrás de esto que llamamos, que decimos es el Evangelio, detrás de la promesa de Dios, de que nos iba a ir bien y nos capacitamos para que nos vaya bien y trabajamos para que nos vaya bien. Pero todo dentro de la fe, dentro de lo que Dios es. Bueno, pero entonces el mensaje, como para ir cerrando, el mensaje sería a todos los cristianos, a todos los hombres de Dios, mujeres de Dios, del mundo, hagamos la obra del Evangelio con un poco más de fuerza, porque a ver, el Evangelio va a transformar nuestra vida depresiva en una vida con fuerza, va a traer conocimiento, va a traer ganas, va a traer una paz interior que aunque esté pasándola mal, sé que a la vuelta de la esquina o ahí a 2 pasos adelante voy a estar mejor. ¿Por qué? Porque a mí me parece, Silvina, que el mensaje más fuerte para la gente es que lo que estamos buscando afuera está en nosotros. Y a ver, ¿por qué siempre tenemos que sacar a Dios de la escena de la gobernabilidad del mundo? ¿Por qué el mundo lo gobierna el injusto en vez del justo? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando el justo gobierna, el pueblo vive en bendición, que cuando el corrupto gobierna, el pueblo sufre hambre. Entonces, algo está pasando con la gobernabilidad del mundo. ¿Qué pasó? Nos quedamos, perdimos las ganas de pelear, en el buen sentido de la palabra pelear, por favor, de pelear por aquellas cosas que son de Dios, le pertenecen a Dios. ¿Será que hay un mensaje para la iglesia, vos como profeta, un mensaje para la iglesia para que algunas cosas las empecemos a buscar, no con una revolución al estilo Che Guevara, no tengo nada que ver con eso, pero sí una revolución en el espíritu que traiga
hombres y mujeres con ganas de involucrarse en cosas que tengan que ver con la gobernabilidad de la tierra. Que tenga que ver con el estar, con el poder ser el factor de cambio para estar. Porque desde afuera podemos opinar, pero desde adentro podemos actuar. Y la fe sin obra es muerta. Entonces, por más que hablemos y digamos, si no hacemos, si no estamos, si no nos involucramos, es difícil que podamos cambiar un sistema que está preparado para ser injusto. Y yo desde mi lugar deseo, anhelo que haya gente que esté dispuesta a sacrificarse por esto, a inmolarse de algún modo, porque en un sistema corrupto querer ser honesto es muy difícil, pero yo creo que de la mano de Dios se puede. Y yo creo que es tiempo de que la Iglesia entienda para qué es el Evangelio, que no es solo para contarlo y para estar dentro de las cuatro paredes. Todo esto de la pandemia ha hecho que reaccionen muchos ministerios que lo único que hacían era estar dentro y reaccionaron a salir hacia afuera, pero muchos también se quedaron ahí, desorientados, se quedaron como perdidos dentro de la misma iglesia por a veces no poder congregarse. Sin embargo, somos llamados para hacer cambio y para hacer luz, para hacer sal en la tierra. Y como te decía recién, si puedo decir algo, como vos lo dijiste y lo marcaste, esto fue sin hablarlo, dijiste que la solución está en nosotros. Jesús se sentó a dar el sermón del monte, se sentó en un lugar dando los puntos. Yo invito a la gente, a quien quiera leer en Mateo 5, cuando él hace el sermón del monte, dice, bienaventurados los mansos y humildes de corazón, y nombra muchos bienaventurados, 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 claves de la felicidad, claves del bienestar, claves de ser feliz y estar pleno. Y en esas claves que pone, ser manso, ser humilde, hambre y sed de justicia, en ningún momento todas esas claves de la felicidad tienen que ver con cosas externas. Solamente son cosas que suceden dentro, como dijiste vos recién. La solución está en nosotros. Cada uno de nosotros que sepamos que la felicidad depende de dentro nuestro, ser mansos, ser humildes, pero hay una clave y una paradoja a la vez. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Uh-huh. O sea, los pobres serán los felices. Los pobres, ¿cómo podemos comparar pobreza y felicidad al mismo tiempo? Y está hablando pobres de espíritu, está hablando de aquellos que dejan que Dios, que se reconocen como que lo necesitan. Porque el que tiene mucho dice, yo no preciso nada, tengo todo, pero está en busca de felicidad. Y el pobre que no tiene nada y tiene a Dios se siente feliz. Entonces dice, el bienaventurado los pobres en espíritu significa que dejo y acepto que necesito de Dios. Dios es mi ayuda. Acepto a Dios. Entonces aceptar a Dios, eso va a hacer que mi vida sea dichosa y esté feliz y tenga todos los puntos en orden para poder ser cambio y ser luz y poder ayudar a aquel que lo necesita, que es el rol de la iglesia. Amén. Bueno, pero antes de terminar, para la gente del mundo, ¿quién es Silvina? ¿Cómo tiene la familia? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos nietos? Mire, joven nieto tiene. Me hizo bisabuelo ya. Bisabuelo vos. Bueno, yo hace unos días cumplí 30 años de que me hice de novio con Carlos Bravo, el bicicletero de San Gregorio. Y bueno, y tengo 4 hijos, Federico, Gonzalo, Débora y Lucas, todos músicos menos uno. Y todos conocen eso. Bueno, y tengo mi nuera, Sofía, con Nicolás y Alma, mis nietos. Amén. Bueno, la verdad que ha sido riquísimo este diálogo. Sí, la verdad ha sido muy interesante. Esperamos que usted lo pueda ver y pueda también enviarnos allí algún escrito, algún comentario,
pero más que nada que le pueda ser de bendición. Es una forma, un granito de arena en medio de una montaña, un pensamiento. Habría muchísimo más para decir, muchísimo, muchísimo, porque yo creo que hemos comenzado un pequeño diálogo. Pero vamos sumando, vamos a ir sumando cosas y vamos a ir profundizando en estas cosas maravillosas, pero por sobre todas las cosas lo que decía Silvina al final, Dios está interesado en la humanidad. Dios dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero nunca nos dijo que debíamos estar afuera de lo que pasa en el mundo. Entonces, le aliento, le animo, querido pastor, querido hermano, querido líder, profeta, quien quiera que vea esto, involucrémonos, sin el fanatismo, pero involucrémonos. Podamos orar por personas que le gusta involucrarse, impartirle y acompañarlos para que podamos tener un mundo realmente como el que Dios nos muestra en su palabra. El mundo va a estar de mal en peor, me dicen muchos, y la verdad, bueno, las escrituras dicen, pero que no, yo no quiero ser responsable de eso. Mientras yo esté aquí, quiero hacer todo aquello que Dios me ha encomendado hacer. Silvina, gracias por venir. No, gracias ratito. A ustedes por invitar. Bien, y gracias a los chicos que están detrás de cámara, a los que están en la iluminación, son todos unos maravillosos, y si ustedes pudieran verle la cara, pensarían lo mismo que yo, son maravillosos. Nos vemos el viernes que viene, si Dios quiere, a las 9 de la noche, a las 21 horas, desde San Gregorio, Santa Fe, República Argentina. Chao.